Buen día, chicos. Vamos a ver este último tema de la secuencia 2, que son las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares son las que ocurren entre dos moléculas ya formadas. Es un poco diferente a los enlaces, ya que los enlaces químicos son fuerzas que son entre los átomos. Estas son entre las moléculas, es decir, ya las moléculas o los compuestos ya formados, como estos forman otro tipo de fuerzas de unión que mantienen unida la materia. Vamos a empezar. Las atracciones entre las moléculas se llaman fuerzas intermoleculares, es decir, entre moléculas ya formadas, ya que se formaron los enlaces químicos aquí. Las fuerzas intermoleculares no son tan fuertes como los enlaces químicos, son un poquito más débiles. La intensidad de las fuerzas intermoleculares disminuyen drásticamente al aumentar la distancia entre las moléculas. Por ello que los gases no tienen estas fuerzas tanta importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las moléculas estén más cercanas unas de otras, estas fuerzas van a ser más fuertes y estas van a ser más débiles o van a ir disminuyendo conforme las moléculas se van alejando entre sí. Muchas propiedades de los líquidos, incluido su punto de ebullición, reflejan la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Existen tres tipos de fuerzas de atracción entre las moléculas y se llaman fuerzas de dispersión de London, fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de puente de hidrógeno o también llamado enlace de hidrógeno. Este tipo de sustancia, que es este tipo de fuerzas existen entre las moléculas y sus propiedades que le dan es un punto de fusión más bajo, un punto de ebullición más bajo. Si son sólidos, son blandos, no conducen la corriente eléctrica, son solubles en agua si son polares. Algunos ejemplos de estas fuerzas intramoleculares se dan como en el agua, el yodo, en el oxígeno, en el amoníaco, en el propano, entre otras muchas sustancias. Bien, esta primera fuerza que vamos a ver, esta fuerza intermolecular se llama fuerza dipolo-dipolo. Estas son fuerzas de atracción entre moléculas polares. Recordemos que hay enlaces covalentes polares y no polares. Bueno, las moléculas que tienen enlaces polares sí, se llaman moléculas polares. Y es decir, que tienen un polo positivo y un polo negativo. Y después esta molécula ya formada por enlace polar se orientan de tal manera que quedan los polos opuestos y de esta manera hacen una atracción, pero únicamente es una atracción entre dos moléculas, no entre dos átomos, como lo es el caso del enlace polar. Estas otras fuerzas se llaman fuerzas de dispersión. Estas fuerzas también llamadas fuerzas de London. Es una fuerza de atracción entre el extremo rico en electrones de una molécula y el extremo pobre en electrones de la siguiente. Esta fuerza de atracción es muy pequeña y transitoria entre moléculas no polares, es decir, entre aquellas moléculas que tienen todos sus electrones distribuidos casi uniformemente, pero como sabemos que los electrones se mueven un poco, o más bien dicho, se mueven mucho, entonces llega un momento en que los electrones como que se van hacia un lado y luego se vienen hacia el otro, entonces forman esta pequeña desviación de electrones hacia un extremo de la molécula y esa la hace parcialmente positiva y entonces ahí donde existe esta fuerza de atracción con otra molécula que le está pasando lo mismo. Por eso es que dice que estas moléculas es transitoria, ¿verdad? O sea, se da y luego se quita, da otra vez la atracción y luego se vuelve a quitar. Estas fuerzas de dispersión de London, bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que de este lado la molécula son igual, tienen dos protones y dos electrones, pero estos electrones se cargan más hacia un lado. Entonces lo hacen parcialmente negativo y entonces esta molécula la atrae. Y por eso es que se hace esta unión, pero como les digo, es muy transitoria, es muy rápida.
Las atracciones pueden ser entre un dipolo instantáneo, como es en este caso, o un dipolo inducido, dependiendo del tipo de moléculas o el tipo de sustancia que sea. El dipolo-dipolo inducido es una molécula polar o dipolo. Al estar próxima una con la otra, induce a que los electrones se muevan y entonces se induce a que haya un cambio de carga positiva y negativa en la molécula. El último de los enlaces de este tipo de enlaces entre moléculas o intermoleculares sería el puente de hidrógeno. Vamos a poner especial atención en este tipo de atracción porque van a ponerlo en la última actividad que van a hacer para este corte. Este no es un enlace propiamente dicho, sino es una atracción que experimenta los átomos, un átomo electronegativo con un átomo de hidrógeno, que está formado parte de distintos enlaces covalentes. Por ejemplo, aquí tenemos el puente de hidrógeno. Esta es una molécula de agua. Hidrógeno, estos son hidrógeno, hidrógeno y oxígeno, el rojo. Entonces, ya sabemos que el hidrógeno tiene un electrón y que el oxígeno tiene 6. Y para completar 8 electrones, el oxígeno comparte un par de electrones con cada uno de sus hidrógenos, porque el hidrógeno no se puede quedar sin su electrón. Pero los pero los electrones de los hidrógenos están girando. Y de repente se vienen los dos electrones hacia el lado del oxígeno para que éste complete sus 8 electrones. Al pasar esto, al que giren para acá los dos electrones y que ahora vengan a girar acá en el oxígeno y luego vengan a girar acá en el hidrógeno, este par de electrones que andan aquí girando, hacen que cuando se vengan para acá, este hidrógeno se hace parcialmente positivo porque ahora le va a faltar un electrón. Y este se va a hacer parcialmente negativo porque ahora va a tener un electrón de más o dos, ¿verdad? Si se llevan los dos de los dos hidrógenos. Entonces esta molécula le está pasando lo mismo y entonces este se hace parcialmente negativo y este parcialmente positivo y existe este tipo de atracción, pero esta atracción es un poquito más permanente que la dipolo-dipolo o las fuerzas de London, ya que esta se mantiene. Hagan de cuenta como si este enlace fuera como una especie de resortito o de una liga que se forma entre estos átomos. Y esto permite las propiedades del agua, por ejemplo. Estos enlaces no se desaparecen tan fácilmente, sino como que se estiran y se encogen y hace que estos puentes de hidrógeno le den las propiedades al agua, por ejemplo, su punto de ebullición, su punto de fusión, su viscosidad y muchas otras propiedades que le da al agua estos puentes de hidrógeno. El enlace o puente de hidrógeno es un tipo de enlace muy particular, que aunque en algunos aspectos resulta similar a las interacciones de tipo dipolo-dipolo, tiene características especiales. Es un tipo específico de interacción polar que se establece entre los átomos significativamente electronegativos, generalmente entre oxígeno o nitrógeno y un átomo de hidrógeno. Siempre tiene que haber un átomo de hidrógeno, si no, no puede llamarse puente de hidrógeno. En cambio, los dipolo-dipolo puede ser entre otro tipo de compuestos, aunque no tengan hidrógeno, ¿de acuerdo? Unido covalentemente a uno de los átomos electronegativos, ¿como cuál? Como oxígeno o como nitrógeno. En un enlace de hidrógeno tenemos que distinguir entre un átomo dador del hidrógeno, es aquel que está unido covalentemente al hidrógeno, y el aceptor, que es el átomo de oxígeno o el átomo de nitrógeno, el cual va a enlazar al hidrógeno. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en estas moléculas que siempre tiene que haber un oxígeno unido a un hidrógeno o un nitrógeno unido a un hidrógeno para que se pueda hacer este tipo de puente o este tipo de atracción entre otra molécula similar. Bueno, aquí resumiendo,
El puente de hidrógeno es un tipo de interacción dipolo-dipolo. Ocurre entre el átomo de hidrógeno de un dipolo, de un enlace polar, como entre el oxígeno y el hidrógeno, o entre el nitrógeno y el hidrógeno, y un átomo electronegativo, ya sea otro oxígeno, o un nitrógeno, o un flúor. Y aquí tenemos cómo se dan estos puentes de hidrógeno. Y aquí es donde yo les digo que estos puentes como si fueran unas liguitas, se hacen más cortos, luego se hacen más largos, pueden como que estirarse y comprimirse y siguen manteniendo la unión entre las moléculas del agua, ¿sí? Por eso es que cuando el agua la vertemos de un recipiente a otro, cuando la vaciamos de un recipiente al otro, se viene una detrás de otra, se vienen todas juntas, porque estos puentes de hidrógeno jalan las demás moléculas de agua para que el agua fluya. También esto hace que el agua tome la forma del recipiente que le contiene cuando están en estado líquido. Y cuando están en estado sólido, estos puentes de hidrógeno se apachurran, se juntan bastante para, para comprimir las moléculas, para hacerlas más cercanas y de ahí se pueda pasar al estado sólido cuando tenemos un cubito de hielo, por ejemplo. ¿Qué propiedades tienen estos puentes de hidrógeno? Bueno, su punto de ebullición, su punto de fusión, de solubilidad también y de viscosidad, todos estos son muy altos, o sea, aumentan este punto de fusión y ebullición y todo eso. La colinealidad de los puentes es muy importante. El alejamiento de 10 grados ocasiona que el puente se rompa. Los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua tienen especial importancia para la vida de nuestro planeta. Sin los puentes de hidrógeno, el agua se fundiría a menos 100 grados y no a 0 grados centígrados como lo hace, y haría ebullición cerca de los menos 90 grados centígrados y no a los 100 grados como lo hace. Los puentes dan pie a otra propiedad muy poco común del agua, que es la fase líquida. Esta fase líquida es más densa que la fase sólida. Por eso es que los hielitos, que cuando le ponemos hielito a los líquidos, estos flotan y no se van al fondo, ¿sí? Porque pues podríamos pensar que un sólido o un hielo es más pesado y tendría que irse al sólido, perdón, y tendría este sólido que irse al fondo. Más sin embargo, perdón por el pleonasmo, sin embargo, la fase líquida es más densa por la formación de puentes de hidrógeno. Sino entonces la fase sólida sería al fondo. Esta propiedad hace, dice aquí, un sólido casi siempre se hunde al fondo cuando comienza a cristalizarse a partir de la fase líquida. Si esto ocurriera con el agua, los lagos, los ríos y los mares, las regiones en las que la temperatura baja de cero, se congelarían desde el fondo hacia arriba. Y esto hace que los peces y otros organismos acuáticos no pudieran sobrevivir en un entorno así. Si los lagos se congelaran de abajo hacia arriba, moriría toda la vida en el agua. Pero lo que pasa es que como el agua se vuelve más densa al estar líquida, entonces los sólidos se van a la superficie y se empieza a congelar de arriba hacia abajo.
Bueno, ahora vamos a realizar la actividad 4 y última de esta secuencia y vamos a hacer un organizador gráfico con los temas vistos en el bloque 5, que fueron los enlaces. Vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a poner enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico y puente de hidrógeno y lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Vamos a poner el tipo de enlace, entre qué elemento se da, ejemplo de ese compuesto, de este tipo de enlace, tipo de estructura, ejemplo de la estructura, propiedades y características y geometría molecular. Aquí puse un ejemplo. El enlace iónico pues se da entre dos elementos, es un metal y un no metal. Un ejemplo del compuesto iónico puede ser el cloruro de potasio y el tipo de estructura es una red iónica. ¿Cuál es el ejemplo de la estructura? Bueno, aquí tenemos el ejemplo del compuesto. Podemos ponerlo en Lewis, aquí también. Y el ejemplo de estructura, buscamos la estructura cristalina o la red iónica para el cloruro de potasio, que es el ejemplo que estoy poniendo aquí. Y sus propiedades y características, pues voy a revisar los otros temas que vimos cuando vi enlace iónico y pongo ahí sus características que son sólidos, que tienen punto de fusión elevado, la. Y la geometría molecular, checo la geometría molecular de los enlaces iónicos y me doy cuenta que es lineal. Acuérdense que hay varios tipos de geometría molecular que también lo vimos en otros PowerPoint pasados. ¿Ok? Hacemos esta actividad y la entregamos en este espacio y va a ser nuestra última actividad de este, de este, de esta secuencia. Bien, chicos, con este tema terminamos nuestra secuencia 2. Que tengan un bonito día. Nos vemos después.